Bien, inicialmente saludarles desde la ciudad de Ibagué. La presente ponencia está basada en el proyecto desarrollado con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en asocio con el Grupo GEPSI. El proyecto se llama Inteligencia Colectiva y Salud Mental, una aproximación desde la comunicación dialógica en una población con capacidades diferenciales de aprendizaje en Ibagué, Tolima, desarrollada por los investigadores Iván Aristizábal, Carlos Méndez y Ángela Mayorga. Nuestra ponencia parte del estado del arte, que se da entre el 2018 y el 2025, y se llama Fundamentos Teóricos y Modelos de Enseñanza Dialógica, un marco transversal para el aprendizaje colaborativo. Dentro de la estructura de presentación tenemos el contenido en el cual pues tomamos en consideración las condiciones iniciales para hablar de la diversidad como un imperativo ético y pedagógico de los sistemas educativos contemporáneos, los fundamentos teóricos basados en Vygotsky, Bakhtin y Freire, las raíces intelectuales de la pedagogía dialógica, los modelos pedagógicos de la teoría a la práctica inclusiva con Alexander, Renix, Mercer y Flecha, las condiciones resultantes que evidencian pues todo como el entramaje de resultados sobre la evidencia empírica, la inteligencia colectiva y los desafíos que persisten, a pesar de que hoy hablemos un poco más de la diversidad, de la inteligencia colectiva e incluso de la comunicación dialógica y las conclusiones y contribuciones pues, que hacen parte de la transformación educativa, el rol que tenemos como docentes, pero además la hoja de ruta que se viene a futuro. Pues inicialmente mirar sobre el tema de la diversidad como un imperativo educativo y al hablar de ello pues tendríamos que plantear un imperativo, pero que este imperativo está acuñado en lo ético y en lo pedagógico y se basa pues en construir aulas que verdaderamente sean inclusivas en un mundo marcado en este momento por todo lo que compete con la diversidad cultural, lingüística, cognitiva, socioeconómica y hoy por hoy hasta de género. Entonces la educación ya no puede concebirse solamente como un espacio homogéneo de transmisión del conocimiento donde los chicos en las aulas de clase son invitados de piedra, por el contrario, los chicos son los actores principales que ya pasan de estar silenciados a ser escuchados, valorados y potenciados en sus habilidades. ¿Qué podríamos decir allí? Entonces que la comunicación versus dialógica con la monológica nos ha dado una mirada distinta al proceso de inclusión. Cuando hablamos del discurso monológico nos referíamos como al docente la fuente única y legítima de conocimiento, como decía anteriormente. ¿Verdad que hablamos de la comunicación dialógica? Lo que promueve es la co-construcción del saber y la participación equitativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la pedagogía dialógica trasciende el rendimiento académico. Ya no es simplemente el tema del número, porque el número de por sí ya no nos da realmente la capacidad de comprender quién hay al otro lado de su ejercicio de aprendizaje y de enseñanza. ¿Qué desarrolla esta? Pues habilidades, y esas habilidades son emocionales, democráticas, críticas, cívicas, pero además colaborativas. Y al ser colaborativas permite que exista precisamente esa co-construcción de la que hablamos en la comunicación dialógica. Bien, entonces, dentro de los fundamentos teóricos, haré una pasada, creo que muy general, con el fin de que podamos tener la base de dónde partió incluso el proyecto como tal, y es de pensarse un poquito en el pensamiento superior emergente de la interacción social mediada por las herramientas semióticas, ¿no? Especialmente por el lenguaje, y en estos días tenía la posibilidad no solamente de hablar del lenguaje, sino de la lengua y del habla y de sus distinciones. Y entonces allí retomamos a Vygotsky con su zona de desarrollo próximo y una reactualización con el tema del diálogo, que es el andamiaje colectivo que permite a los estudiantes con discapacidades o con capacidades diversas y diferenciales a otros niveles de razonamiento. Un poquito con Bakhtin, como una visión muy ontológica del lenguaje, ¿sí? Y es todo enunciado, es polifónico, y es que responde a voces previas y anticipa otras futuras. Y entonces hablamos un poquito como de la polifonía del conocimiento, donde el conocimiento nunca es monológico ni neutral y no queda solamente centrado, sino que permite la construcción y además la confrontación respetuosa a las perspectivas. De allí entonces hablar un poquito de la aplicación intercultural de los saberes indígenas, afrodescendientes o rurales de los que se integran pues cualquier círculo dominante. Y como no retomar a Freire en su diálogo como praxis ético y político de la relación horizontal y transformable a la posible e imposible sin la humildad, ¿no? Allá hay unas condiciones como muy auténticas donde se habla de la humildad, de la fe entre los seres humanos, del compromiso, humanizando un poco más el habla, el lenguaje y la lengua. Esto para hablar un poco del tema de los clásicos, por decirlo de alguna manera, y pasaríamos a las proposiciones teóricas contemporáneas, ¿sí? Entonces, de allí que hable Flecha en el 2021 sobre la igualdad de las diferencias, ¿no? Un poco en contraposición, y diciendo que la diversidad no se tolera, sino que se celebra como una condición para la co-construcción del conocimiento, nada ligado de lo que veíamos de nuestros clásicos. En Rupert, creo que hay algo muy interesante y es que casi no nos planteamos esos espacios dialógicos. Por el contrario, los espacios son muy unidireccionales, ¿sí? Pero Rupert nos hace digamos que un adelanto sobre ello y nos dice que el entorno donde el pensamiento colectivo emerge no solo entre las personas, sino también entre los humanos y los artefactos y nos pone un poquito a futuro en la condición en la que estamos ahora, y es la interacción constante entre los sistemas y el ser humano. Y Robin Alexander, que integra dimensiones socioemocionales y cívicas en su marco, argumentando que el diálogo no solo enseña el contenido, sino los valores democráticos. En conjunto, todos estos fundamentos lo que nos podrían decir es que se configura un paradigma donde el aprendizaje colaborativo es una ética de la relación esencial para la educación inclusiva, ¿sí? Y yo creo que en esto vale decir que está atravesada por todo lo que interviene en el proceso comunicativo.
¿Cuántos modelos hemos como podido establecer desde estos parajes, ¿no? Entonces, pues Robin, que acabamos de hablar sobre la enseñanza dialógica, propone 6 principios fundamentales para esa transformación del espacio de coconstrucción, ¿sí? Y como vemos allí, los espacios ahora son muy de tendencia del ejercicio colaborativo. ¿Cuáles serían esos 6 principios fundamentales? La reciprocidad, la colectividad, la complicidad, el soporte, la apropiación intelectual y la relevancia. Eso permitiría un impacto en contextos diversos, donde hay integración entre los estudiantes, hay una inclusión de los estudiantes de diferentes condiciones y de diferentes posiciones socioculturales, una reducción de la brecha de la inequidad, pues que eso en realidad es lo que busca, es el propósito, yo creo que de la inclusión, ¿no? Reducir como esa brecha de exclusión, de inequidad, y no solamente socioeconómica, sino como en toda dirección, y un reconocimiento como sujetos cognitivos plenos. En el modelo 2 hay una charla responsable y pensar juntos. Cuando nos referimos a la charla responsable, que es un concepto que viene a acuñar Resnick, Asterhan y Clerc en el año 2020, nos habla que el diálogo debe ser responsable ante 3 dimensiones fundamentales: la comunidad, la razón y el conocimiento, ¿sí? Y con esto nos permite pedir esas explicaciones, conectar las ideas y volver a reformular. Y pensar juntos lo plantea Mercer y Wering, donde se centra en la charla exploratoria y los estudiantes pueden justificar sus ideas, considerar las alternativas y contribuir en los acuerdos. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de esto? Yo creo que a la final es la posibilidad libre de poder comunicar no solamente lo emocional, sino comunicar mis argumentos frente al desarrollo de diferentes tareas en las que interviene el colectivo. Miremos un poco las condiciones resultantes. Entonces, hay una evidencia empírica sólida en el impacto del rendimiento e inclusión. Las mejoras del rendimiento académico, por múltiples estudios cualitativos y cuantitativos que se dieron entre el 2018 y el 2025, demuestran que esa práctica precisamente dialógica mejora en el significante el rendimiento académico, con efectos amplificados en estudiantes en situación de vulnerabilidad y capacidad diversa, ¿sí? Hay un impacto en la cohesión social, y es que lo que pasa es que al posibilitarse alguna de estas formas, lo que permite es que haya una inclusión educativa, ¿sí? Y se busca que el sujeto sea más pleno en ese proceso de intercomunicación. ¿De dónde sacar todos estos estudios? Pues de México, de Brasil, de Ghana y de Tailandia, que es donde se han preocupado de una manera como más latente sobre el desarrollo de este proceso. Frente a la inteligencia colectiva y a los desafíos persistentes, pues yo creo que la inteligencia colectiva como resultado y como propósito del diálogo está entendida como la capacidad de los grupos diversos para pensar y decidir de formas más sabias sobre sus miembros, ¿no? Y pese a que se abren los miembros individuales, estamos hablando sobre lo colectivo, porque finalmente todo esto se gesta es en la colectividad, en la comunalidad. Hay algunas herramientas de medición, otras herramientas que permiten visibilizar la calidad y las interacciones, y hay unos desafíos que se enmarcan en la sostenibilidad, en la formación de los docentes, la cual es insuficiente, y yo creo que es insuficiente para la mayoría de los países. De hecho, considero que lo que hemos venido haciendo es como aportando desde nuestra necesidad de poder proceder sobre estos temas, de poder ahondar y de poder excavar un poco sobre lo que hay al interior de las diferentes situaciones que se viven en las aulas de clase. Y somos los llamados a prepararnos y a movilizarnos de manera aislada a lo que hacen los gobiernos o las instituciones educativas en el tema de la formación de sus docentes, ¿sí? Lo hacemos más por el interés que tenemos en el bien comunal y en la colectividad. La escasa investigación, digamos que no occidental, pero sí hay una investigación limitada en las regiones no occidentales, y hay unas brechas ahí entre las teorías y las políticas que hace falta que sean más congruentes, ¿no? Entonces, hablamos mucho de la inteligencia emocional, de la inclusión, de la comunicación dialógica, el trabajo colaborativo, pero a la hora de poner todas estas, digamos que todas estas situaciones en el contexto donde deben ir, lo que termina sucediendo es que las políticas no están ajustadas lo suficiente como para poder realizar los procesos de acompañamiento. Bien. Discúlpenme, creo que dentro de la transformación educativa y la redefinición del rol de los docentes, en el caso de nosotros, hay un eje ético, político y epistemológico que precisamente les venía hablando allí. Hablábamos de ese énfasis que hay en la literatura entre el 2018 y el 2025, donde simplemente una coherencia entre lo teórico y el apoyo institucional, y aún así falta todavía mucho sobre la posibilidad de redefinir ese rol docente, donde ya no sea un transmisor de conocimientos, sino un facilitador de los procesos colaborativos, y que tenga unas competencias donde la actividad esté más basada en la escucha, en articular las voces, en guiar el proceso, en permitir ser un faro para el proceso de acompañamiento y de educación, ¿sí? Y de sostener los espacios seguros. De allí que se tenga que transformar las aulas, ya más tendientes a quitar, a disminuir esos espacios de transmisión de limitados, a celebrar la diversidad, a hablar más sobre la inteligencia colectiva y la participación equitativa.
Y ya, pues, como contribuciones y hoja de ruta para el futuro, hay 3 niveles de contribuciones. Entonces, una conceptual, una empírica y una en prospectiva, ¿sí? La conceptual, pues, que está basada dentro de los teóricos nombrados inicialmente, donde se busca crear unas nuevas narrativas sobre el tema de la inteligencia colectiva y la mediación tecnológica. Dentro de lo empírico, es la sistematización crítica de la evidencia global sobre la inclusión mediante el diálogo, destacando tantos logros como obstáculos contextuales en diversos contextos, y no solamente de una región o de un país, sino a nivel internacional. Y dentro de lo prospectivo, la identificación de brechas, que es la clave para orientar las investigaciones futuras. De las reformas necesarias deberíamos hablar de una formación profesional del docente, de sistemas de evaluación más equitativos, más argumentativos, más colaborativos, más razonados, ¿sí? Y de una organización escolar que permita el trabajo en equipo, una planificación conjunta, pero aterrizada a los contextos y la creación de unas comunidades prácticas. Hasta aquí presentarles nuestra ponencia, pero además darles un esbozo de lo que estamos trabajando en este momento dentro de los procesos de inclusión, diversidad y comunicación dialógica. No sin decirles que el horizonte pues, es el desafío de ya no es probar solamente si el diálogo funciona, sino cómo hacerlo sostenible, escalable y profundamente arraigado en la cultura escolar. Una educación comprometida con la justicia, la equidad y el diálogo como horizonte de transformación social, que sea sostenible nuevamente, que sea escalable y que sea arraigada, y dejarles nuestro más sincero abrazo desde la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, el Grupo GEPSI, nuestro proyecto, la Corporación Colectivo Tejido y Hábitat, que nos ha venido acompañando en todo el proceso, pero además que acompaña otras investigaciones, de parte tanto de mis compañeros investigadores, Iván Aristizábal, Carlos Méndez, y quien les habló, Ángela Mayor. Un saludo para todos.